Hola a todos, soy Iván Salcido y están en Historias de Terremotos. En esta ocasión les quiero presentar un video de un caso muy controvertido, el cual contiene el relato de dos edificios ubicados en la calle de Tehuantepec que conformaban un moderno conjunto habitacional de muy reciente construcción, inmuebles que se colapsaron durante el sismo del 19 de septiembre de 1985, atrapando y matando a más del 80% de sus habitantes. La inmediata movilización de los sobrevivientes de esos inmuebles para rescatar a sus familias se convertiría más adelante en un movimiento de exigencia de justicia hacia las autoridades, logrando que este caso, entre cientos de derrumbes, se convirtiera en el único de la capital cuyos constructores fueron procesados debido a su responsabilidad ante el colapso del edificio que crearon. La elevada mortandad y las deficiencias en su construcción fueron las razones que convirtieron a los edificios de Tehuantepec en uno de los sitios más icónicos de la tragedia del 85. Los invito a suscribirse a este canal, a dejar su like para que esta historia llegue a más personas y activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando suba un nuevo video. Gracias y seguimos adelante. La historia que en esta ocasión les presento comienza en la calle de Tehuantepec, una pequeña arteria ubicada en el límite sur de la colonia Roma, en una zona que se encontraba rodeada de varias edificaciones muy relevantes, ya que a unos cuantos pasos se encontraba el Centro Médico Nacional, a 2 cuadras hacia el norte estaba el Multifamiliar Juárez y hacia el sur, cruzando el viaducto Miguel Alemán, se llegaba al tradicional estadio de béisbol del Instituto Mexicano del Seguro Social. A finales de la década de los años 70, en el predio marcado con el número 12 de la calle de Tehuantepec, fueron levantadas 2 modernas torres de departamentos que ocuparon el terreno de forma rectangular, en el que se construyeron una detrás de la otra la Torre A de 13 pisos y la Torre B de 11 niveles, sumando entre ambas un total de 49 departamentos que fueron ocupados en general por familias jóvenes, llegando a un número aproximado de 165 residentes. Entre sus habitantes se contaban a Judith García de Vega, al doctor Antonio Correa González, a Everardo Tovar García y al ingeniero Raúl Pérez Pereira, la mayoría de ellos acompañados por sus respectivas familias. Antonio Correa residía en un departamento del 6º piso de la Torre A junto a su esposa, sus 3 hijos, una sobrina y junto a ellos trabajaban 2 muchachas que se encargaban de la limpieza y que dormían en los cuartos de la azotea. Antonio y su familia habían adquirido unos meses atrás el último departamento disponible de aquellos edificios, el cual era ideal para el doctor, ya que él laboraba en el vecino centro médico. Por azares del destino, el miércoles 18 de septiembre, el doctor Antonio Correa emprendió un viaje junto a una comitiva del sindicato de médicos de aquel hospital con destino a Monterrey, realizado en un grupo de autobuses que los llevaría a la norteña ciudad. Durante el trayecto, y ya avanzada la noche, el autobús en el que viajaba se accidentó en la carretera muy cerca de San Luis Potosí, por lo que todo el convoy con la comitiva tuvo que parar. La responsabilidad de que los heridos fueran atendidos en un hospital le fue encomendada a Antonio, mientras el resto de los autobuses retomarían el camino. Ya una vez controlada la situación, el doctor Correa se comunicó por teléfono con su esposa y, reservándose el incidente, simplemente le comentó que habían hecho una parada, pero que en unas horas continuarían su viaje a Monterrey. Ella, por su parte, adormilada y somnolienta, simplemente le dijo: «Espero que regreses con bien». Esa fue la última vez que hablarían. Al mismo tiempo, Everardo Tovar se encontraba trabajando junto a su hermano Rigo, el famoso músico tropical oriundo de Matamoros, quien ensayaba sus números musicales en el sitio de costumbre. Ya entrada la noche, y tras una larga jornada de labor, Everardo, quien se desempeñaba como manager de su hermano, lo invitó a su departamento. Rigo Tovar declinó la invitación y, por el contrario, le pidió a Everardo que se fuera a dormir, ya que al día siguiente tendrían más trabajo. Así que sin más, se dirigió durante la madrugada del jueves 19 a su penthouse,
localizado en el 9º piso de una de las torres de la calle de Tehuantepec. La noche del 18 de septiembre de 1985 fue muy clara, después de una enorme granizada registrada unas horas antes en todo el Distrito Federal. Las familias que dormían dentro de las torres lo hacían muy tranquilas, ya que se sentían seguras al vivir en el interior de unos inmuebles modernos de escasos 6 años de construidos, localizados en una zona de la ciudad que contaba con todo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el sueño estaba por terminarse y se transformaría en una verdadera pesadilla. Los caprichos del destino provocaron que algunos de sus habitantes estuvieran afuera de los edificios a las 7 de la mañana y 19 minutos, hora en que el suelo de la Ciudad de México se comenzó a estremecer, provocado por un sismo cuya fuerza nunca antes había sido sentida en la larga historia de la capital. El ingeniero Raúl Pérez Pereira había salido del edificio 10 minutos antes del temblor, ya que llevaría a su hijo pequeño a la escuela, mientras en el departamento se encontraban su esposa Elvira Lara, su hija Diana Pérez de Morales y sus 2 nietos, Leonardo y Orlando Morales Pérez. A 2 cuadras de distancia lo sorprendería el terremoto. Por otro lado, en el 5º piso de una de las torres, Judith García se encontraba en su departamento junto a su esposo Luciano, su hijo mayor Rodrigo, Álvaro Darío de 4 años y su pequeña hija América de 3 años de edad. Judith y Luciano, al sentir el temblor, comenzaron a buscar a sus hijos, pero de inmediato se dieron cuenta de que no podrían llegar a la calle, así que el padre tomó a los pequeños y se tiró al piso, mientras Judith abrazó a Rodrigo. El violento terremoto no les dio tiempo de nada a los residentes de las torres de Tehuantepec. Los 2 edificios se colapsaron uno sobre el otro durante el primer minuto del sismo, quedando completamente comprimidos, y en su parte alta, la enorme cisterna que abastecía de agua a uno de los edificios y el cubo de elevadores quedaron coronando las ruinas. Solamente la planta baja y los estacionamientos debajo se mantuvieron de pie, pero todo lo demás estaba destruido. La súbita caída de las torres creó un ventarrón al comprimirse el aire en su interior, efecto que expulsó a Judith por los ventanales de piso a techo que el edificio tenía, arrancándola de las manos de su hijo Rodrigo, quien se fue hacia abajo. De manera inverosímil, Judith quedó casi desnuda e inconsciente en la azotea del edificio vecino, pero prácticamente ilesa, suerte que desgraciadamente no corrió su familia, la cual quedó dentro. En cuanto despertó, se dio cuenta que los edificios se habían colapsado, así que se levantó y comenzó a pedirle ayuda a unos trabajadores del metro que, atónitos, no podían creer lo que acababan de presenciar. Mientras tanto, Antonio Correa se mantenía en el hospital a las afueras de la ciudad de San Luis Potosí, esperando que sus compañeros fueran dados de alta para retomar el camino a Monterrey. En la cafetería fue donde el doctor se enteró de que la Ciudad de México acababa de sufrir un enorme sismo. Los informes de que la capital se encontraba casi destruida lo hicieron buscar nerviosamente un teléfono público para marcar a su casa, pero fue imposible comunicarse, así que siguiendo una corazonada, tomó el primer vuelo disponible para regresar a casa. Una vez terminado el temblor, la zona donde se encontraba la calle de Tehuantepec se había convertido en un completo caos, ya que no solo las torres se cayeron, el vecino centro médico había recibido graves daños en prácticamente todos sus edificios, los cuales tendrían que ser evacuados de inmediato. Junto a él, en el Hospital General de México, el edificio de ginecobstetricia y la torre de la residencia médica se encontraban completamente colapsados. A 2 cuadras de distancia, 2 inmuebles del multifamiliar Juárez se habían derrumbado, siendo las víctimas una sección del edificio A y un edificio alargado, de esos que se encontraban sobre el paso a desnivel de la avenida Orizaba. En el resto del conjunto, otros edificios se mantenían de pie por gracia del Señor. Quizá uno de los primeros rescatistas sobre las ruinas fue el propio ingeniero Raúl Pérez Pereira. Todavía vestido de traje y corbata, de inmediato se dio cuenta de que las probabilidades de sacar con vida a sus familiares eran nula, así que se sentó sobre las ruinas y comenzó a aventar piedras, sintiéndose completamente incapaz de lograr algo solo, así que esperó a que alguien más llegara a ayudarlo. Los trabajos de rescate en la calle de Tehuantepec fueron iniciados a mano limpia por los vecinos, quienes serían auxiliados por varios voluntarios que salían de quién sabe dónde, sumándose de una manera muy humana y solidaria a las labores de rescate y remoción de escombros, sin que nadie se los pidiera, tal y como estaba ocurriendo en todo el primer cuadro de la ciudad. A pesar de ello,
Las ganas de ayudar fueron sobrepasadas por un completo desorden, el cual fue agudizado con la llegada del ejército que todo lo entorpeció e incluso varios de sus elementos fueron descubiertos por muchos testigos realizando rapiña. Las personas que atestiguaron esos hechos se negaban a creer que algunos uniformados estuvieran robando las pertenencias de los habitantes que en ese momento se encontraban bajo los escombros. Como si esto no fuera suficiente, esos uniformados estuvieron bloqueando a los voluntarios, quienes solo deseaban hacer algo por aquellas desafortunadas personas. Durante los 3 días siguientes, en ese lugar nadie vio sobre las ruinas trabajando con una pala o un pico a ningún policía o soldado. Este fue el entorno que encontró el doctor Correa cuando por fin llegó a la calle de Tehuantepec. El lugar estaba acordonado, polvoso, lleno de gente y con gritos por todos lados. Al acercarse, se dio cuenta de que ya no sobresalían las 2 torres como lo hacían antes, situación que le heló la sangre. No le quedaría de otra más que reponerse y sumarse a los trabajos para buscar a su familia. Un factor que ayudó a los rescates fue que en la calle de Tehuantepec, la empresa constructora ICA llevaba algún tiempo realizando trabajos en una estación del metro, ubicada a tan solo unos pasos de los edificios, así que sus trabajadores se acercaron para ofrecer su ayuda y sus diversas herramientas, como marros, cinceles, martillos, ceguetas y sobre todo 2 grúas de gran capacidad. Los pocos habitantes que lograron salvar su vida se mantenían ayudando, pero también a la vez expectantes por saber el destino de sus familiares. A pesar de mantener una pequeña esperanza de que pudieran ser rescatados con vida, las posibilidades eran muy bajas, ya que las pesadas losas de concreto estaban casi tocándose una con otra. Judith García, quien ya vestía un overol que le fue prestado por la empresa Renault, que se encontraba a unos metros, fue una de aquellas personas que ya no se movería de ahí. El primer cuerpo rescatado en Tehuantepec fue precisamente el de su hijo Rodrigo. Unos minutos después, se recuperaría el cadáver del hijo de su muchacha. A Rodrigo lo velaría y lo enterraría al día siguiente. Los rescates continuaron, pero solamente se recuperaron a puras personas sin vida. La noche llegó y debido a la falta de iluminación, el frío y una pequeña lluvia, muchos voluntarios se marcharon. Raúl Pérez Pereira se mantuvo ahí y para el día siguiente, sus sobrinos llegaron y comenzaron a trabajar junto a él. La mañana del viernes se regresaron los voluntarios y se retomaron los trabajos, pero de una manera mucho más organizada. Por varios frentes del derrumbe se hicieron túneles para adentrarse en las ruinas. Los rescatistas se fueron metiendo en ellos con mucha dificultad, ya que la falta de espacio y las mallas de acero y varillas impedían el avance. En una accesoría contigua se improvisó un depósito para colocar los cadáveres que eran extraídos de esos túneles, antes de ser enviados al vecino estadio de béisbol del IMSS, instalación que ya había sido adaptada como una gigantesca morgue que recibía a los muertos de muchas partes de la ciudad. La segunda noche llegó y cuando los sobrinos del ingeniero Pereira se mantenían dentro de las ruinas, además de unas 50 personas que estaban trabajando sobre los escombros, un segundo sismo se hizo presente, provocando una desbandada de rescatistas que se deslizaron hacia la calle por donde pudieron, para alejarse del cubo del elevador y la cisterna que nunca dejaron de ser un peligro. Los sobrinos del ingeniero también lograron salir y una vez regresada la calma, ya nadie se animó a entrar de nuevo. Todos se fueron, dejando desierta la calle. Al día siguiente, mientras los rescatistas internacionales comenzaron a ser vistos en varias partes de la ciudad, los voluntarios en Tehuantepec ya no encontraron los túneles que tanto trabajo les había costado excavar. A las 11 de la mañana de aquel sábado, aparecieron abrazados los cadáveres de la esposa y el nieto del ingeniero Pereira, y por la tarde serían descubiertos los cuerpos de su hija Diana y el de su otro nieto. Los 4 fueron llevados al estadio de béisbol y mientras los trámites eran realizados ante las autoridades, su familia cuidaba los cuerpos para que no los llevaran a otro lado. Finalmente, la noche del sábado los sepultaría en el Panteón Jardines del Recuerdo y se alejaría por varios días de las ruinas de Tehuantepec, ya que su dolor era tan grande que ya no le permitió seguir. Alrededor del mediodía del lunes 23 de septiembre aparecieron los cuerpos de la familia de Judith García, pero tomaría cerca de 4 horas liberar y sacar de las ruinas los restos de Luciano, Álvaro Darío y la pequeña América. Una vez afuera, si algo sería duro en su vida, sería el momento en que tendría que identificar sus cuerpos, ya que temía por el estado en el que se encontraban, pero debido al riesgo de que podrían terminar en la fosa común,
tuvo que hacerlo y para su sorpresa, no estaban tan dañados como se lo imaginó, pero ahí no terminaría todo. Aún tendría que vivir un verdadero viacrucis para poderlo sepultar en el Panteón de San Lorenzo Tezonco, lugar donde se encontraba una de las fosas comunes destinadas para los muertos no identificados del terremoto. Las personas que desgraciadamente perdieron a un ser querido durante septiembre de 1985 tuvieron que lidiar con los ministerios públicos y los administradores de los panteones, sufriendo toda clase de abusos para poder enterrar a sus muertos. Unos días después, fueron finalizadas las labores de rescate y se procedió a la demolición total de los restos, quedando en el predio solamente la rampa de estacionamiento que aún se sumerge bajo el pasto, y en los límites del terreno quedó expuesta la cadena de desplante que se une a la cimentación que soportaba los edificios. De las aproximadamente 165 personas que residían en las dos torres de Tehuantepec, según datos del propio ingeniero Pereira, 125 fallecieron y solamente se tiene noticia de una niña y una muchacha que pudieron ser rescatadas con vida de los escombros. Los damnificados y sobrevivientes de los edificios se quedaron con un sentimiento de que su caída y la desgracia que vivieron no fueron provocadas por el movimiento sísmico, sino por la corrupción y las ineficiencias de las autoridades que permitieron que una estructura tan mala y pésimamente construida fuera levantada. El sismo solamente encendió la mecha. En el caso del ingeniero Raúl Pérez Pereira, el hombre se quedó con un sentimiento de culpabilidad por no haber detectado a tiempo las fallas en la estructura de los edificios de Tehuantepec, situación de la que diría textualmente: una disculpa que yo mismo me hago es que uno no tiene rayos X para ver a través de las paredes. Y por supuesto tenía razón, ya que sin un estudio minucioso de los planos de diseño y del proceso constructivo que habían tenido aquellos inmuebles, el desconocimiento de las condiciones del concreto, así como la cantidad y calidad del acero utilizado en la obra, era imposible saber que vivían en un edificio peligroso. Me inclino a pensar que por ser unos inmuebles de reciente construcción, el ingeniero confió en sus constructores y por lo tanto no se concentró en estudiarlo. El destino que corrieron sus familiares dentro de esos edificios hizo que después del sismo del 85 se cayera la confianza que le tenía su propio gremio, lo que lo obligó a poner en evidencia a los responsables buscando justicia. La tristeza por perder a toda su familia se convertiría en rabia, ya que al trabajar en las ruinas y gracias a sus conocimientos en ingeniería civil, pudo darse cuenta de que los modernos edificios en los que vivían con tanto orgullo eran realmente una trampa mortal. Él ya lo había perdido todo, así que ya no podía perder más, embarcándose en una cruzada por la verdad. Los damnificados de los edificios de Tehuantepec, un grupo que rozaba a las 40 personas y aunque seguían viviendo su duelo y su pena, el 9 de noviembre de 1985 se presentaron las oficinas provisionales de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, cargando una manta dirigida al presidente de la República y a las autoridades correspondientes, en la que se podía leer: los condóminos del edificio de Tehuantepec número 12, Colonia Roma, exigimos justicia ante el asesinato colectivo cometido contra los habitantes de nuestro edificio. No permitiremos que se oculte o se encubra la acción de la justicia como en casos similares. Estaremos en constante observación de los actos de las autoridades. Aquellas oficinas estaban montadas de manera provisional en el jardín de la mismísima procuradora, Victoria Adato de Ibarra, quien recibió su queja y les aseguró que citaría a las personas que según ellos les habían provocado el daño, pero les pidió también que no prejuzgaran a los constructores. El tiempo corrió y se fueron haciendo públicas las explicaciones por parte de los expertos en ingeniería del por qué tantos edificios habían caído durante el sismo del día 19 de septiembre. Los especialistas aclararon, primeramente, que aquel temblor había excedido en intensidad cualquier sismo sucedido antes en la capital, siendo un hecho incontrolable generado por la naturaleza. Por otro lado, se explicó también que las aceleraciones registradas en el terreno, es decir, la fuerza horizontal que empujó a las construcciones, en algunas zonas de la capital llegaron a ser del triple de las registradas durante el sismo que tiró al Ángel en 1957, lo que superó con mucho las normas de emergencia aplicadas al reglamento de construcciones vigente de aquella época. Por último, se aclaró que el sismo tuvo amplificaciones muy elevadas en el terreno blando de la ciudad, especialmente susceptibles en edificaciones con ciertos intervalos de altura, cuyo periodo de vibración
o sea el tiempo transcurrido entre el golpe de una onda y otra, era cercano a los 2 segundos, es decir, los edificios que más vibraron fueron los inmuebles dentro del rango de los 8 a 15 pisos de altura, como fue el caso de las torres de Tehuantepec. El ingeniero Raúl Pérez Pereira, sin embargo, aseguró que en el caso de su edificio, los problemas eran más profundos e iban más allá. Unos años después, entró en una serie de enfrentamientos con los ingenieros especialistas, tratando de demostrar técnicamente que lo que decían era incorrecto. Incluso, el ingeniero Pereira envió una carta de explicación a la escritora Elena Poniatowska, quien durante una conferencia dada por ella durante el 7º Congreso de Ingeniería Sísmica, celebrado el 18 de noviembre de 1989 en Acapulco, tachó al ingeniero de que su conocimiento sobre el comportamiento estructural de los edificios era muy pobre, diciéndole además y de manera textual lo siguiente: «Pobre hombre, perder un hijo en un edificio mal hecho debe ser brutal, pero esto no lo convierte automáticamente en explicador verosímil y confiable de las cosas». De esta manera, Poniatowska lo descalificó completamente, a pesar de haber relatado en uno de sus libros la historia vivida por Pereira en la calle de Tehuantepec. El ingeniero Raúl Pérez Pereira se enfocó en que varios edificios con las características citadas por los expertos resultaron dañados por el sismo, pero muchos más, con características similares, resistieron a la perfección, así que su conclusión se inclinó a que hubo edificios que soportaron el sismo porque cumplieron con el reglamento de construcciones, mientras que los que se dañaron o se cayeron no lo obedecieron. Para él, siempre fue claro que más que las cuestiones técnicas de los efectos del sismo en el subsuelo, los edificios de Tehuantepec fueron una clara muestra de las violaciones a los reglamentos que se cometían en muchas construcciones de la ciudad. En ellos, aseguraba que los constructores se ahorraron cantidades enormes de materiales para generar más ganancias, sin tener conciencia del enorme riesgo en el que estaban poniendo a las personas que habitarían esos edificios. Sin duda alguna, las torres de Tehuantepec no contaban con refuerzos suficientes para soportar un temblor como ese. Las pesquisas de las autoridades y un peritaje realizado en sus edificios por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional demostraron que esos inmuebles fueron mal diseñados y muy pobremente construidos, así que a sus constructores y diseñadores, el ingeniero Max Tenenbaum Rosenfeld y el arquitecto Abelardo Meneses Vara, por haber incumplido 43 de 45 normas que estipulaba el reglamento de construcciones, se les giró una orden de aprehensión. El ingeniero Tenenbaum, quien aceptó haber hecho el diseño estructural de las torres de Tehuantepec, nunca pisó la cárcel, ya que realizó un viaje a la ciudad de Los Ángeles, evadiendo así a la justicia. De la misma manera, Abelardo Meneses se desapareció por algún tiempo y, según se aseguró, su amistad con el entonces presidente de la República evitó que fuera detenido. Los dos hombres librarían posteriormente la cárcel al pagar una fianza y 3 años después retomarían su trabajo. Un hecho contundente sucedería 3 décadas después, ya que se haría público que el ingeniero Tenenbaum habría participado en la construcción de otros edificios que sucumbieron al sismo del 19 de septiembre de 2017, ya que este hombre tuvo que ver con la construcción del edificio de la calle de Ámsterdam número 107 esquina con Laredo, en plena colonia Hipódromo Condesa, sitios donde se desempeñó como supervisor de obra, y además en el inmueble de Edimburgo número 4 esquina Escocia, en la colonia del Valle, siendo responsable del diseño de la estructura. Los dos edificios mencionados son contemporáneos de las torres de Tehuantepec, ya que fueron construidos en 1980, pero se colapsaron hasta el año de 2017 con otro sismo, registrándose en ambos pérdidas humanas. En la historia quedaron estos hechos, y en la memoria colectiva se han ido desvaneciendo los recuerdos de las torres de Tehuantepec. Sin embargo, Judith García, residente y sobreviviente de estos edificios, llegó a la siguiente conclusión. El día 19 de septiembre a las 7:19 murieron mi esposo y mis 3 hijos por la mala construcción del edificio de Tehuantepec. A mi familia no la mató el fenómeno natural, la mató el fraude y la corrupción que auspicia el gobierno de México. Judith nunca pudo entender por qué ella se salvó. Sus lágrimas desenmascaraban la angustia que le quedó al pensar que ella pudo hacer algo más para salvar a su familia, pero al secarlas, le quedaba claro
que realmente la incapacidad del gobierno para asegurar que se construyan edificios sólidos y resistentes era la culpable. Por otro lado, para Rigo Tobar, la pérdida de su hermano y manager en el edificio de Tehuantepec provocó en él una gran depresión y tristeza, las cuales provocaron el declive de su exitosa carrera, ya que Berardo era quien mantenía unida a su familia. El doctor Antonio Correa estuvo durante aquellos duros días trabajando en la remoción de escombros hasta que uno a uno fueron apareciendo los cuerpos de sus familiares. A los 4 días del sismo apareció el cadáver de su hijo, al día siguiente los de sus hijas, hasta que 7 días después recuperó los restos mortales de su esposa. Poco tiempo después se embarcaría en un viaje de estudios al extranjero para olvidarse por algún tiempo de aquella pesadilla, pero más adelante regresaría al predio de Tehuantepec para defenderlo de varios intentos de grupos de invasores que pretendían adueñarse de él, logrando repelerlos. Por último, el ingeniero Raúl Pérez Pereira nunca se cansó de enumerar las omisiones ocurridas tras la caída de los edificios de Tehuantepec y de otros en la capital durante 1985. En su opinión, fueron muchos los nombres de expertos que se cubrieron entre ellos para proteger a un gremio, a través de una serie de razones que fueron expresadas en la carta dirigida a Elena Poniatowska el 4 de diciembre de 1989 y que ahí queda para la posteridad. Realmente, las explicaciones dadas por los expertos eran correctas, pero también la visión del ingeniero Pereira, quien alzó la voz más que cualquier otro para explicar por qué se cayeron los edificios. Los restos de sus familiares serían rescatados el sábado 21 de septiembre, pero serían llevados al parque de béisbol, lugar al que asistió y que después de muchos esfuerzos logró recuperar por la noche para llevarlos en una ambulancia a enterrarlos en el Panteón Jardines del Recuerdo. El ingeniero fallecería unos años después. Para finalizar esta historia, creo que la tragedia en la calle de Tehuantepec demostró que había claras responsabilidades detrás de muchos de los derrumbes provocados por el terremoto, como lo demostró el ingeniero Pérez Pereira, pero también el sismo evidenció la inexperiencia de muchos constructores ante el fenómeno sísmico, por lo que después del 19 de septiembre de 1985 cambió de manera muy importante la manera de construir en la Ciudad de México. En cuanto a las acciones del gobierno de esa época y ante la magnitud de la tragedia, las autoridades prefirieron regresar lo más pronto a la normalidad, olvidándose de fincar responsabilidades, ya que ello implicaría una actividad titánica que no pensaban enfrentar ante el creciente escenario de reposición de viviendas montado por miles de damnificados y a las constantes críticas por su pésimo desempeño durante la tragedia. Así termina esta historia que dedico a la memoria de las personas que fallecieron en los edificios de Tehuantepec número 12. Deseo y ojalá que su muerte no haya sido en vano.